Darle la bienvenida a todos. Siempre es un gusto saludarlos a estos conversatorios. Comentarles para aquellas personas que no me conocen y que se están conectando por primera vez a estos conversatorios, comentarles que mi nombre es Viviana Carrasco, soy nutricionista y actualmente soy la jefa de la unidad de servicios alimentarios perteneciente a la Vicerrectoría del Apoyo al Estudiante de la Universidad de Santiago. Y comentarles que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la hinchazón abdominal o también conocido como la distensión abdominal, que es un problema muy común que se vive hoy en día y que afecta a cualquier tipo de persona, afecta tanto hombres como mujeres. Deme un minutito. Ahí sí, ya. Afecta tanto a hombres como mujeres, a niños, a ancianos, a deportistas y también a personas sedentarias y supone en este caso, en muchos casos, una pérdida considerable de la calidad de vida en cada persona. Por lo que yo creo en este caso que es fundamental que podamos entender qué es la hinchazón abdominal, conocer también cuáles son sus causas y cómo la podemos tratar a través de la alimentación. Y en este sentido vamos a comenzar definiendo entonces qué es la distensión abdominal o también conocida como hinchazón abdominal. La distensión abdominal es un síntoma muy frecuente que afecta aproximadamente al 15 y al 30% de la población en general. Además, en este caso, o siendo además el síntoma de referido con mayor frecuencia con pacientes con trastorno de disfunción digestivo, llegando a una prevalencia de entre un 60 y un 90%. En este caso, la distensión abdominal se describe como una sensación de tensión o hinchazón del abdomen que puede estar acompañada o no con el aumento del perímetro abdominal, tal cual como lo vemos en la diapositiva. ¿Ya? En este caso, la hinchazón abdominal es una alteración general que incluye distintas sintomatologías clásicas, tal cual lo vemos en la diapositiva, donde algunas personas describen sensación de plenitud digestiva o la percepción de estar inflamados. Otras personas hacen referencia a sentir, se sienten mucho más con incomodidad y malestar o dolor abdominal, distensión abdominal con un aumento de la circunferencia abdominal y otros pacientes hacen referencia a que esta sintomatología le genera una mayor cantidad de meteorismo o gases intestinales, ¿ya? En este caso, la hinchazón abdominal no hace distinciones y afecta a un gran número de personas hoy en día, como lo veíamos dentro de la presentación, de distintas características en distintos momentos de la vida. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas que están a lo mejor con desnutrición, personas con sobrepeso, con obesidad, o también aquellas personas que se encuentran en su peso ideal. Puede aparecer también esta hinchazón abdominal o esta distensión abdominal también en diferentes momentos del día y estar asociado en algunos casos o no a la ingesta alimentaria. Es muy común también que esta hinchazón abdominal siga un patrón horario y sea leve en las primeras horas del día para ir agudizándose después a medida que va transcurriendo, en este caso, nuestra jornada, con un aumento de las molestias casi siempre al final del día. Y por otro lado, también muchas veces suele ocurrir que esta hinchazón abdominal se acentúa tras la ingesta de algún tipo de alimento en especial que vamos a ver dentro de esta presentación, ¿ya? Y como hacíamos referencia en este caso, que es una sintomatología muy prevalente y muy común a nivel mundial, creo que es importante ahora entonces que analicemos cuál es su prevalencia y cuál es su epidemiología. En este caso, la hinchazón abdominal es un síntoma digestivo altamente frecuente, presente entre el 15,9% y el 30% de la población en general, siendo más referido en este caso en mujeres con una relación de 2 es a 1, ¿ya? Si bien la distensión abdominal no constituye a una causa de mortalidad, más del 50% de las personas con distensión abdominal o con hinchazón abdominal refieren un significativo impacto de forma negativa en su calidad de vida, ¿ya? Además, es un síntoma prevalente en sujetos con trastornos digestivos funcionales y se ha descrito hasta en un 76% en pacientes que cursan, en este caso, un colon de síndrome irritable, ¿ya? Estos pacientes hacen referencia a la distensión abdominal como un síntoma predominante, llegando a ser, en este caso, el síntoma más molesto por encima del dolor abdominal. Esta sintomatología, definida como distensión abdominal, está más presente en los pacientes que presentan colon irritable, sobre todo en el subtipo, frecuentemente los que presentan colon irritable con estreñimiento, llegando a una prevalencia aproximadamente del 80%.
¿Ya? Y con respecto a las causas de esta distensión abdominal o de esta hinchazón abdominal, vamos a ver dentro de la presentación que existen distintas causas, pero en este caso vamos a comenzar definiendo la acumulación de gases, ¿ya? La aparición de la hinchazón abdominal se relaciona directamente con una alteración en nuestro proceso digestivo a causa de distintos factores, tal cual como lo vemos en la diapositiva, por el exceso de consumo de alimento, por el exceso de consumo de bebida, por alimentos de difícil digestión, por mala combinación de alimentos, por la hiperactivación del sistema nervioso simpático, y esto se hace referencia exclusivamente a las comidas sociales, cuando estamos compartiendo en este caso con mucha gente alrededor, cuando estamos hablando, cuando estamos riendo, cuando estamos tratando temas importantes o estamos ante una discusión, disgustos, enfados, noticias desagradables. Claramente esto va a sobreestimular nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema nervioso, activando entonces esta distensión abdominal. Otros o otras de las causas de acumulación de gas en el intestino que conducen también a la aparición de esta hinchazón abdominal son las causas que vemos a través de la diapositiva. Dentro de estas causas podemos describir la intolerancia alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. En este tipo de intolerancia, la falta de esta enzima, conocida como lactasa, necesaria para la digestión de la lactosa de los productos lácteos, esta lactosa se va a ir acumulando entonces en nuestro intestino, provocando un aumento, porque va a fermentar a nivel intestinal, generando un aumento de generación de gas y malestares debido a la acción de nuestra flora intestinal. Por otro lado, otra de las causas de esta acumulación de gas también es la alteración de nuestra flora bacteriana, tal cual lo hablamos en nuestro conversatorio de microbiota intestinal, donde hablamos de un concepto en particular llamado disbiosis, que en este caso recordemos que la disbiosis es el exceso de la flora fermentativa o el exceso de flora patológica, podríamos decir, que lleva a la producción exagerada de gases, actuando sobre todo o agudizando sobre todo al momento de consumir ciertos alimentos que contienen una mayor cantidad de fibra, ¿ya? Y por otro lado, otra de las causas que generan también esta acumulación de gas es por la ansiedad, por cuando vamos, por ejemplo, comiendo muy rápido o beber bebidas gaseosas como los refrescos, la cerveza o masticar chicle. De esta forma vamos a estar deglutando o en este caso con una deglución espontánea exclusivamente de aire que va a generar una mayor cantidad de distensión abdominal. ¿Ya? Y otra de las causas de la hinchazón abdominal también está la famosa hipersensibilidad visceral, que en algunas ocasiones el proceso digestivo, tanto la cantidad del alimento o la presencia del gas en el interior del tubo digestivo, son normales, pero hay personas que perciben o lo perciben en este caso de una manera mucho más exagerada. En estos casos, lo que hay detrás de una hinchazón abdominal es la denominada hipersensibilidad visceral, por lo que los estímulos normales, en este caso, como la presencia del alimento en el intestino, la generación de gas y los movimientos gastrointestinales, se perciben como anómalos y causan, en este caso, molestias. ¿Ya? Hay personas muy sensibles a lo que sucede de manera fisiológica en su tubo digestivo y les provoca una sensación de sobredistensión, una sensación de incomodidad y una sensación de malestar y en algunos casos se genera dolor, ¿ya? Esta sensación de hinchazón también puede estar relacionada por distintos factores, como son en este caso los factores psicológicos, como la ansiedad, como el estrés, también la incertidumbre que actualmente estamos viviendo. Todo esto va a generar una intensidad en la percepción del hinchazón, sobre todo en aquellos pacientes que presentan un síndrome de colon irritable, ¿ya? Y otra de las causas que podemos ver que generan esta distensión abdominal o esta hinchazón abdominal, tal cual lo podemos ver en la diapositiva, es la inflamación de la pared del tubo digestivo que puede ser provocada o producida en este caso por distintos factores. ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, la oclusión intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que el intestino se obstruye. En otro lado también está la generación o la causa de esta inflamación de la pared gastrointestinal, los intestinos permeables, como la hiperpermeabilidad intestinal, que en este caso recordemos que es una alteración en la pared del intestino, donde en este caso lo que provoca una alteración en esta barrera, donde permite que traspase esta barrera ciertas sustancias y ciertos microorganismos que pueden llegar a nuestro torrente sanguíneo, ¿ya? Así que ahí tener ojo también. Otra de las enfermedades en este caso que pueden alterar esta pared gastrointestinal son las enfermedades inflamatorias intestinales, como es el caso de la colitis ulcerosa, como es el caso también de una enfermedad de Crohn y en algunos casos también la enfermedad celíaca, ¿ya?
Por otro lado, también creo que es importante comentarles que existen otros causantes que pueden desarrollar esta distensión abdominal o esta hinchazón abdominal, que es, en este caso, uno de los causantes es la inflamación de los órganos vecinos, que puede ocurrir también por la inflamación, que puede ocurrir también, en este caso, que la inflamación no afecte directamente a nuestro sistema digestivo, sino que algún órgano vecino, como es el caso de la inflamación de la cavidad pélvica, en este caso, en el caso de las mujeres por una menstruación o por el síndrome premenstrual o la presencia de algún quiste ovárico. En estos casos, claramente, además de cuidar nuestra salud intestinal, habrá que tener en cuenta el tratamiento de la causa raíz, del efecto o del órgano, en este caso, que se está siendo afectado para poder aliviar el problema de esta hinchazón abdominal. Por lo tanto, creo que es fundamental y siempre los estoy invitando en este caso a ser evaluados por un profesional y no caer en ese error de autodiagnosticarse en algunos casos. Así que ahí tener mucho, mucho ojo, ¿ya? Y con respecto a esta pregunta de cómo podemos evitar la hinchazón abdominal, creo que es importante que vamos a hacer referencia a esta presentación de distintos factores y vamos a analizar este tratamiento de una forma mucho más integral que van a incluir tanto factores nutricionales como además otros factores que vamos a analizar dentro de esta presentación. En este caso quiero comenzar exclusivamente con el tema de la dieta, ¿ya? Se ha propuesto el posible beneficio de las dietas que son pobres en FODMAP, que hace referencia a las siglas en inglés de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, en este caso, que son hidratos de carbono que lo encontramos en algunos alimentos que comparten las siguientes características. ¿Cuáles son estas características? Es que estos hidratos de carbono altamente fermentables son osmóticamente activos. ¿Qué quiero decir esto? Que generan una mayor cantidad de agua a nivel intestinal, lo que por consecuencia va a generar una mayor distensión abdominal. Por otro lado, también estos hidratos de carbono altamente fermentables son rápidamente fermentados por las bacterias colónicas intestinales, por lo tanto van a generar una mayor producción de gas, ¿ya? Algunos de estos, como los polioles, son pobres absorbidos y permanecen más tiempo en el tracto digestivo y se van a volver susceptibles a la metabolización de la flora intestinal, de la flora colónica, en este caso generando una mayor generación de gas, por lo tanto hay un aumento de este meteorismo, gases intestinales, ¿ya? Todas estas características claramente generan cambios en el ritmo evacuatorio, mayor cantidad de gases, mayor distensión abdominal. Por lo tanto, esta dieta que vamos a ver a través de las diapositivas a continuación se basa en la determinación de ciertos alimentos que contienen bajas cantidades de estos famosos FODMAP, o sea, de estos hidratos de carbono altamente fermentables, ¿ya? Idealmente en este caso y disminuir su consumo para poder disminuir también su sintomatología, ¿ya? ¿Y cuáles son estos alimentos altos en FODMAP? ¿Cuáles son los alimentos que debemos evitar? Claramente los lácteos, porque en este caso los lácteos también se asocian mucho a las intolerancias, como la intolerancia a la lactosa. Entonces, en este caso, evitar el consumo de lácteos y sus derivados, como la leche en polvo, los quesos maduros, los quesos untables. Los frutos secos también tienen relación directa a las intolerancias, así que también se recomienda en este caso evitar el consumo de frutos secos y también las frutas deshidratadas, evitar el consumo, ¿ya? También evitar el consumo de las frutas altas en fructosa, porque la fructosa, en este caso, que es el azúcar de la fruta, va a llegar al intestino, no va a ser absorbida de forma rápida por las bacterias colónicas y por lo tanto va a generar una mayor cantidad de aumento de gases intestinales que por consecuencia nos va a llevar a una mayor distensión y una mayor sensación de pesadez. Entonces, en este caso se recomienda evitar alimentos o frutas, en este caso, que son sumamente dulces, como es el caso, por ejemplo, de la frambuesa, como es el caso del durazno, de la sandía, del melón, de la uva, del mango, del pomelo, y los concentrados de fruta, porque claramente al momento de ser más dulce, esta fructosa va a fermentar más en nuestro colon, ¿ya? Verduras en este caso, como bien tenemos en conocimiento, hay algunas verduras que generan distensión abdominal en algunos pacientes, como es el caso de las coles, como el brócoli, la coliflor, los repollitos de Bruselas, el cal en algunos casos, la lechuga, el espárrago y el repollo, ¿ya?
También evitar los cereales, sobre todo porque se asocia mucho a la intolerancia al gluten. En este caso, evitar todos los cereales derivados del trigo, el arroz integral, la avena, el salvado de avena, la cebada, el centeno y las legumbres, en este caso exclusivamente por su gran aporte en fibra, ¿ya? Carnes procesadas también evitarlas, evitar los friambres, las salchichas y los embutidos, idealmente dentro de los aceites, los condimentos y los endulcorantes que se deben evitar. En este caso, evitar la manteca, el agave, el azúcar, la miel, los polioles, alcoholes presentes en este caso en los alimentos light y sin azúcar, porque como vimos dentro de esta presentación, estos polioles van a costar mucho más en absorberse, en realidad no se absorben a nivel intestinal y por lo tanto se quedan más tiempo en nuestro colon y eso permite que nuestra microbiota intestinal comience a fermentarlos y por lo tanto se genere una mayor cantidad de gases, ¿ya? Otras cosas que se pueden evitar en este caso son las bebidas gaseosas, las cervezas, el café, los licores, el té negro, perdón, la leche soya y el vino en este caso porque son alimentos altamente irritantes y por lo tanto van a irritar nuestra mucosa intestinal, ¿ya? Y por otro lado, ¿cuáles son los alimentos que son bajos en estos hidratos de carbono fermentables conocidos como FODMAP? En este caso, idealmente consumir lácteos sin lactosa o bebidas lácteas vegetales, como es el caso de la leche de arroz o la leche de almendras. También idealmente consumir verduras como en brote o si no verduras cocidas, como es el caso de la selga, el zapallito italiano, la espinaca. En algunos casos también puede ser bien tolerado, por ejemplo, el apio, la zanahoria, el pepino, que va a depender de la tolerancia de cada persona, al igual que el tomate, porque hay personas que en este caso no tienen buena tolerancia a los productos cítricos. Así que ahí los invito a evaluar de forma individual su tolerancia. También se recomienda el consumo en este caso de la papa, la berenjena y algunas algas en este caso, como es el caso de la alga nori, ¿ya? Frutas, idealmente que sean frutas que no sean tan dulces, ¿ya? Por lo tanto, una buena alternativa pueden ser los arándanos, las frutillas, la mandarina, la naranja, la piña, el plátano, el kiwi, la papaya, y como les comentaba, las frutas y verduras cítricas en este caso hay que evaluarlo según la tolerancia de cada persona, ¿ya? Dentro de los cereales que se recomienda en este caso, se recomienda la quinoa, el salvado de avena según la tolerancia de cada persona y también se recomienda el arroz blanco. Dentro de las proteínas, en este caso que sean proteínas magras, como, el caso del pavo, como es el caso del pavo, del pollo, del pescado, los mariscos y el huevo, y también en este caso de las proteínas magras que podemos encontrar sobre todo de vacuno, como es el caso de la posta negra, la posta rosada, el lomo liso, el pollo ganso, el abastero, la entraña y la punta paleta, que también en este caso son cortes magros, ¿ya? Así que pueden ser una buena alternativa, ¿ya? Dentro de los aceites, condimentos y endulcorantes que se recomienda, idealmente el consumo de aceites vírgenes crudos, como es el caso del aceite de oliva, idealmente. Dentro de los endulcorantes que se recomienda la utilización de la sucralosa y de la stevia, y dentro de los aliños, en este caso, que podemos utilizar para aliñar nuestra ensalada, se recomienda la utilización de vinagres y aceto balsámico, que nuevamente vuelvo a repetir, esto lo tienen que evaluar de forma individual según la tolerancia de cada persona, ¿ya? Y por último, se recomienda siempre el consumo de agua, perfectamente puede ser agua purificada o si no, agua de la llave, infusiones de hierba o si no, en algunos casos también es sumamente bien tolerada también las aguas saborizantes, ¿ya? Y con respecto a a los suplementos nutricionales que nos pueden ayudar a mejorar esta sintomatología, podemos encontrar en este caso la fibra exclusivamente la fibra soluble, ¿ya? Se recomienda en este caso que contengan idealmente fibra soluble y que también contenga directamente omega 3, que va a ayudar a disminuir todo este cuadro inflamatorio que encontramos en el intestino. Así que idealmente alimentos que contengan tanto fibra insoluble como este famoso omega 3 son las semillas. ¿Y qué semillas serían en este caso? La semilla chía y la semilla linaza en este caso son una buena alternativa para incluir dentro de nuestra alimentación para disminuir esta sintomatología, ¿ya? Y por otro lado tenemos los famosos probióticos que muchas veces lo hemos conversado y en este caso los probióticos son microorganismos vivos que mejoran la sintomatología a los distintos niveles, disminuyendo entonces la fermentación y la generación de gases. Estos probióticos también van a ayudar a fortalecer nuestra flora intestinal y como muchas veces lo hemos conversado, también van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Entonces me imagino que
ahora se están preguntando respecto a dónde podemos encontrar probióticos. Bueno, los probióticos los podemos encontrar en productos lácteos fermentados, en este caso de forma natural, como es el caso del kefri o como es el caso del yogur de pajarito, en algunas leches cultivadas, en algunos quesos también que podemos encontrar en el mercado, también podemos encontrar estos famosos probióticos, ¿ya? Además, los probióticos los podemos encontrar directamente en vegetales fermentados, como es el caso del chucrú, como es el caso del picle, como es el caso de los encurtidos, como la aceituna, los pepinillos, entre otros, porque además de aportarnos en este caso probióticos, estos vegetales fermentados, también nos están entregando antioxidantes, como es el caso de la vitamina A y la vitamina C, y además nos aportan vitaminas del complejo C, o sea, del complejo B, perdón, que muchas veces es muy difícil de encontrar, ¿ya? Otros productos que también son ricos en probióticos son los productos a base de soya fermentado, como es el caso del miso y del tempe, que últimamente se ha utilizado mucho, sobre todo en este caso por la gente que lleva una dieta vegetariana o vegana, ¿ya? Otro de los alimentos que podemos encontrar que contienen probióticos en el mercado son estas bebidas fermentadas, esta famosa kombucha o kombucha que le hemos escuchado últimamente, que se trata de una bebida elaborada a base de té, fermentado con ciertas colonias específicas de bacterias y de hongo. Esta bebida resulta ser con un sabor muy característico, pero es una excelente alternativa para poder cuidar en este caso nuestra microbiota intestinal. Con respecto a la kombucha, creo que igual es importante hacerles referencia que hay algunas contraindicaciones, ¿ya? Hay estudios que nos indican que esta kombucha no está recomendada para el caso de las embarazadas, para el caso de las lactantes también, para personas que presentan algún tipo de enfermedad renal, pulmonar o hepática. Así que ahí tener ojo, ¿ya? Y con respecto a este tratamiento mucho más integral, ahora vamos a hablar exclusivamente de la fisioterapia o el uso de las plantas con propiedades medicinales. Y en este caso recomiendo la utilización de la menta, porque por un lado la menta es antiespasmódica y también es analgésica. Por otro lado también recomiendo el consumo del hinojo, la manzanilla, la melisa, porque también en este caso son antiespasmódicas y reducen el meteorismo, es decir, reducen esta producción de gas intestinal. ¿Ya? Y por último también se utiliza mucho, se recomienda también la aloe vera como un laxante natural, pero en este caso hay que ser prudentes con el uso de la aloe vera como laxante, pues favorece el alivio a corto plazo, pero el uso prolongado puede provocar dependencia. Así que ahí tener mucho, mucho ojo. ¿Ya? Y con las recomendaciones generales, entonces, para terminar ya este conversatorio, en este caso les recomiendo evitar el consumo de alimentos que provoquen algún tipo de intolerancia. Los más frecuentes asociados en este caso a la hinchazón abdominal o a la distensión abdominal son los alimentos que producen algún tipo de intolerancia, como es el trigo, que provocaría en este caso la intolerancia al gluten, la leche, que provocaría en este caso la intolerancia a la lactosa, y también en algunos casos la fruta, por la cantidad de fructosa, también puede generar una intolerancia. Así que ante la sospecha de algún cuadro de hinchazón abdominal que tenga relación directa con algún proceso de una intolerancia alimentaria, sería adecuado en este caso hacer una dieta de exclusión, ¿ya? Nuevamente recuerdo que en ese caso les recomiendo ser supervisado por un profesional, ¿ya? Por otro lado, otra de las recomendaciones es evitar el consumo de alimentos procesados, porque frecuentemente los alimentos procesados incluyen ingredientes asociados a intolerancias alimentarias y aditivos irritantes para la mucosa intestinal. Por otro lado, evita masticar chicle y evita el consumo de caramelos sin azúcar, porque en este caso los caramelos sin azúcar suelen contener algunos endulcorantes del grupo de los polioles, que son sustitutos en este caso del azúcar, que irritan nuestra mucosa intestinal y favorecen la hinchazón abdominal, las molestias digestivas y también la alteración de nuestro tracto intestinal, en este caso en algunos pacientes generando una diarrea. ¿Ya? Por otro lado, evita masticar chicle, porque al masticar chicle tragamos mucho aire y se activa la producción de jugos gástricos que va a irritar entonces la mucosa intestinal en la ausencia de este alimento, favoreciendo la inflamación gastrointestinal. Por otro lado, evita el consumo de las bebidas gaseosas y beber mucha agua con la comida. El exceso de la bebida va a bloquear la digestión completa de los alimentos y va a favorecer el daño, en este caso, de la mucosa intestinal. Y por último, evita el consumo de bebidas y comidas muy heladas, como por ejemplo los helados o los granizados en este caso, porque la baja temperatura va a dificultar la acción de las enzimas digestivas
por lo tanto va a favorecer también el daño de esta mucosa intestinal, ¿ya? Y con respecto a las recomendaciones para un estilo de vida mucho más saludable. En este caso, se recomienda descansar unos minutos tras la comida central o la comida más importante del día en una posición sentada o semisentado, porque esto va a favorecer la acción de nuestro sistema nervioso parasimpático, la relajación y la correcta digestión. ¿Ya? Por otro lado, también realiza actividad física de forma moderada, de forma diaria, que va a activar nuestro tránsito intestinal, favoreciendo entonces la eliminación de los gases y va a ayudar a mantener el equilibrio saludable de nuestra flora intestinal. Y por último, llevar a cabo una correcta digestión del estrés al realizar algún tipo de actividad relajante, como el escuchar algún tipo de música tranquilizadora, practicar algún tipo de hobby que nos guste, seguir algún tipo de práctica de relajación o meditación con técnicas de cuerpo y mente. En este caso se recomienda mucho buscar en internet algunos tipos de meditación guiada, ¿ya? Y por último, a través de esta diapositiva comparto con ustedes las referencias que se utilizaron para la elaboración de este conversatorio. Si alguien está interesado de revisar algún tipo de estudio científico, no tengo ningún problema de compartirlos con ustedes. Y finalmente, agradezco la participación en este conversatorio. Espero que les haya gustado y si es que alguien quiere, en este caso, hacer algún tipo de consulta o contarnos su experiencia, puede activar sus micrófonos y lo escuchamos atentamente. Sí, aquí Victoria no hace una consulta de Ahí sí. ahí sí, cómo se comienza con una dieta de exclusión. Bueno, con la dieta de exclusión se comienza solamente si es que tengo una sospecha de que algún alimento me está generando esta intolerancia alimentaria o esta hinchazón abdominal también. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Realizar una dieta de exclusión. Para ello es necesario seguir una pauta súper estructurada que va a comenzar en este caso con la eliminación del alimento que nosotros sospechamos que nos está provocando esta intolerancia alimentaria, ¿ya? Idealmente se recomienda que este alimento se elimine por lo menos 2 semanas, ¿ya? Después de que hemos visto que después de 2 semanas me siento mucho mejor, no tengo esa sensación de pesadez en el estómago, no me siento con distensión abdominal y no siento más sensación de gases en el intestino, en este caso, vamos a reconocer automáticamente que ese es el alimento que me está provocando una intolerancia alimentaria. En este caso, ¿qué invito? Invito a que vuelvan a incorporar este alimento dentro de su alimentación y observar cómo se sienten. Si realmente vuelven a aparecer estos síntomas intestinal, que se siente más hinchado y con una mayor generación de gases, vamos a identificar automáticamente cuál es el alimento. Y en ese caso se recomienda retirarlo de forma definitiva de nuestra alimentación. Espero que haya quedado ahí claro cómo se lleva el tema de la dieta de exclusión. Sí, aquí Maritza nos hace otra pregunta. Por mientras Victoria responde que sí, que quedó muy claro. Y la pregunta de Maritza es si el estrés agudiza esta hinchazón abdominal. De todas maneras, vimos dentro de la presentación que uno de los factores, sobre todo estos factores psicológicos, puede afectar específicamente esta hipersensibilidad visceral. Por lo tanto, cuando estamos en una situación estresante o cuando estamos con mayor incertidumbre, claramente eso se va a ver reflejado a través de nuestro sistema nervioso, que va a activar entonces la inflamación de nuestro colon irritable. Así que sí, hay que evitar llevar el estrés al máximo punto, entonces por eso dentro de la presentación los invitaba a llevar estas prácticas de repente que son bien interesantes, como es el caso del yoga, como es el caso de la meditación, o la meditación guiada ahora que podemos encontrar en internet, en YouTube, en Spotify también, que son buenas alternativas que nos van a ayudar a poder controlar este estrés crónico que vivimos a diario en realidad. Nos pone que muchas gracias, Viviana. Y ella pone que hay un medicamento que a ella le ayuda.
Por mientras, Sí, hay varios medicamentos en ese caso, Maritza, que pueden ayudar, pero siempre, siempre recomiendo y los invito a que sean supervisados por un profesional, ¿ya? Eso de estar automedicándose no es bueno, ¿ya? sí, ahora por mientras Eliana eh, pregunta que cada vez que ella come algo light, se hincha, pregunta a qué se debe. Cuando come cualquier cosa. Come algo light. Cuando come algo light, ya, ya. Como vimos dentro de la presentación, nos dimos cuenta que hay ciertos hidratos de carbono que son altamente fermentables, como es el caso de los polioles. Estos polioles están siempre presentes, sobre todo en los alimentos sin azúcar y en los alimentos light, porque como vimos dentro de la presentación, son sustitutos en este caso del azúcar. Entonces, en este caso, a Eliana les recomiendo siempre estar leyendo el etiquetado nutricional y eliminar dentro de su alimentación o evitar todos los sustitutos del azúcar que terminen en ol, como por ejemplo el sorbitol, por ejemplo el manitol y el eritritol, ¿ya? Así que hay que tener ojos porque como estos hidratos de carbono no son fermentados por nuestro intestino, o sea, no son absorbidos por nuestro intestino, se mantienen mucho más tiempo en el intestino y por lo tanto generan una mayor cantidad de gases intestinales. Así que hay que tener ojo con el etiquetado. Bueno, ahí veo a Marixa que nos está contando su experiencia, ¿no se va? Pero ahí Sí. vuelvo a repetir que hay que tener mucho ojo. Siempre les recomiendo en este caso ir a un especialista, a un gastroenterólogo, evaluar el problema de este asunto, porque como vimos dentro de la presentación, hay múltiples causas que pueden generar esta sintomatología, puede estar de repente asociada a un colon irritable, así que en este caso es importante siempre ser evaluado por un especialista. Sí, puede ser que el pepino también te genere distensión abdominal, porque como vimos dentro de la presentación, hay ciertos productos que hay que evitar. Y como siempre recomiendo en este caso, Marixa, idealmente ir evaluando la tolerancia de forma individual, o sea, comenzar a reconocer cuáles son los alimentos que me generan una mayor distensión abdominal. Si, por ejemplo, el pepino o el repollo me genera una mayor distensión abdominal, poder eliminarlos dentro de mi alimentación y buscar a lo mejor otra alternativa de verdura. Puede ser una buena opción, por ejemplo, las verduras cocidas como la espinaca, como el zapallito italiano, que también son una buena opción, ¿ya? Pero en este caso poder de forma individual ir averiguando en este caso la tolerancia de cada uno.